Seguimos con esta serie, Sígueme. Hoy es la cuarta parte y el título del mensaje de hoy es Un Mesías para todos. Les quiero pedir el favor que cerremos nuestros ojos y pidamos a Dios que hable a nuestros corazones. Padre, te damos gracias por este día, por esta mañana y por concedernos estar reunidos en tu nombre, en la presencia de tu Espíritu, para conocerte más, para que hables a nuestras vidas, para que nos muestres tu voluntad y para que te podamos seguir con sinceridad. Tú eres el Todopoderoso, tú eres el Mesías, y creemos que no solo eres un Mesías para Israel, sino también para nosotros, aquí, en este lugar. Habla a nuestros corazones, trae entendimiento, revelación y transformación a nuestras vidas por el poder de tu Espíritu y de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Jesús es el Mesías. Nadie dijo amén, ¿cierto? ¿Por qué nadie dijo amén? Porque eso no nos produce nada. Jesús es el Mesías. ¿Y qué? ¿Y eso con qué se come? No, porque no entendemos eso que implica ser para Jesús el Mesías y qué tiene que ver eso con nuestras vidas. ¿Qué significa la palabra Mesías? ¿Alguien sabe? Mesías significa ungido. Ungido. Viene de la palabra hebrea Mashiach, que significa ungido, solo que en español la hemos convertido en una palabra de nuestro idioma como Mesías. Así como Cristo también es una palabra ya nuestra, de nuestro español, pero viene del griego Christos, que también significa ungido. Es decir, ungido es en hebreo Mesías y en griego Cristo, ¿sí? Mashiach, Christos. Pero ¿qué significa ungido? Para la cultura hebrea, una persona ungida era alguien consagrado con aceite por alguien superior, ¿sí? Para cumplir una serie de funciones específicas para el bien de Israel, según la voluntad de Dios, ¿sí? Y esas funciones se cumplían en uno de tres roles, ya fuera para ser rey, para ser profeta o para ser sacerdote. ¿Bien? ¿Qué es lo que estoy queriendo decir? Que si una persona era llamada por Dios para ser o profeta o rey o sacerdote, específicamente sumo sacerdote, era ungido, es decir, un superior, un antecesor, derramaba aceite sobre él y oraba, lo bendecía para que pudiera desempeñar esos cargos. Y como les digo, esos cargos eran para beneficio del pueblo, para beneficio del reino de Israel. Para que la voluntad de Dios fuera revelada y cumplida. Ahora, en los tiempos del Antiguo Testamento, Israel fue discipulado, el pueblo de Israel fue discipulado por medio de esos tres roles, por medio de esos tres llamados, el llamado del rey, el llamado del sacerdote y el llamado del profeta. Por ejemplo, ¿cuál era la función del profeta? La función del profeta era anunciar la voluntad de Dios al pueblo. Si el pueblo en algún momento se estaba descarriando, Dios enviaba profetas al pueblo de Israel a decir la voluntad de Dios. ¿Por dónde no ir? ¿Por dónde sí ir? Y algunos de esos profetas fueron respaldados con el poder de hacer milagros. Está, por ejemplo, Moisés, está, por ejemplo, Elías, está, por ejemplo, Eliseo, que no solo llevaban un mensaje, sino que también fueron dotados de poder para realizar milagros y señales. Hay otros profetas de los que no sabemos si hicieron milagros o no, ¿sí? Pero también fueron enviados por Dios con un mensaje expresando cuál era la voluntad de Dios específica para esos momentos en el pueblo de Israel. También estaban los reyes. ¿Quiénes eran los reyes? Pues los que administraban la justicia.
eran los gobernantes. Sobre ese rol no hay mucho que explicar, sencillamente ellos tenían la responsabilidad de guiar al pueblo en la voluntad de Dios en toda justicia y para también proteger al pueblo de las amenazas de las naciones vecinas. Y también estaban los sacerdotes. Los sacerdotes eran los encargados de intermediar entre el pueblo y Dios. Ellos asistían al templo, cumplían toda una serie de funciones como intercesores del pueblo ante Dios y ofrecían toda una serie de sacrificios para que sus pecados fueran borrados, o no borrados, cubiertos, más bien, para que Dios los perdonara de sus pecados. Para eso eran los sacerdotes. Entonces, en la historia de Israel, desde que Israel salió de la esclavitud en Egipto hasta el día que los dos reinos fueron destruidos, existieron reyes, profetas y sacerdotes que guiaban al pueblo. Había otros roles importantes, pero estos son los principales: los profetas, los reyes y los sacerdotes. Pero hubo un tiempo en que los dos reinos, el reino de Israel, que era el reino del norte, y el reino de Judá, que era el reino del sur, llegó el tiempo en que fueron destruidos. El reino de Israel del norte fue invadido por los asirios, desapareció por completo, y el reino del sur, que era el de Judá, fue invadido por los babilonios. Y a partir de ese momento, nunca más Israel volvió a ser un reino. Nunca más. Cuando los reinos desaparecieron, el pueblo de Israel entonces quedó expuesto al yugo, al dominio de otras naciones. Primero del imperio babilonio, después del imperio medo-persa, y fue en los momentos del imperio medo-persa cuando ellos pudieron regresar a su tierra para reconstruir Jerusalén y reconstruir el templo. Después estuvieron bajo el gobierno del imperio griego y después bajo el imperio romano. Y en todo ese tiempo que pasó, después de cuando ya gobernó el imperio griego, hubo un silencio de un poco más de 500 años. Dios no volvió a hablar al pueblo de Israel. Y en esos tiempos no significa que Israel dejara de ser religioso, todo lo contrario, siguió avanzando religiosamente. De hecho, se crearon diferentes partidos, sectas religiosas dentro de Israel. De ahí los fariseos, los saduceos, los esenios, los celotes, los macabeos. Toda una serie de grupos, algunos bélicos, algunos no tanto, algunos de cierta clase alta, media, algunos más bien de una clase baja. En fin, se empezaron a crear diferentes grupos y todos con la intención y con el deseo de que algún día Israel fuera liberada del yugo de los emperadores extranjeros, ¿sí? De los imperios que los dominaban. Entonces empezaron a anhelar ese ungido prometido. ¿Y por qué hablo de un ungido prometido? Porque desde Génesis, en los libros de Moisés, en los Salmos y en los libros de los profetas, había anuncios, había profecías de que un día aparecería un ungido, alguien que liberaría a Israel. Algunos pensaban que sería un profeta, otros pensaban que sería un nuevo rey, y otros pensaban que se trataría de un sumo sacerdote. Pero en estos tiempos de silencio y cuando todo fue cambiando y ellos se fueron llenando de un deseo de ser liberados del yugo del imperio, empezaron a ver o a esperar más bien un Mesías diferente al que Dios había prometido. ¿Qué Mesías esperaron ellos? Ellos esperaban un líder político o militar que los liberara del Imperio Romano. Ya estamos hablando en los tiempos del Nuevo Testamento. Ellos se imaginaban un tipo que iba a ser un líder tremendo, que levantara un ejército y en contra de los romanos y se liberaran y de nuevo otra vez Israel fuera un reino. Eso era lo que se imaginaban ellos. Pero cuando llegó el verdadero Mesías, por ellos estar esperando otro Mesías, ¿qué pasó? No lo reconocieron. No reconocieron a Jesús. Esperaban a alguien diferente.
y lo rechazaron al punto de crucificarlo. Eso sucedió antes. ¿Ahora qué sucede? ¿La gente hoy en día rechaza al Mesías? Por supuesto. ¿Por qué? Porque lo primero que dicen es Jesús es el Mesías. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Por allá el Mesías de los judíos, allá en Israel. Conmigo no tiene nada que ver eso. Algunos pueden pensar así. Otros sencillamente les pasa lo mismo, que están esperando un Mesías diferente. Les aseguro que si Jesús fuera más bien el genio de la lámpara de Aladino, ahí sí que lo recibirían. Si Jesús llegara y les dijera, te concedo 3 deseos, los que quieras, todos dirían, Jesús es mi Mesías. Pero como es un Mesías diferente, no lo reciben. Y eso nos puede pasar a nosotros. Mi pregunta es, ¿quién crees tú que es Jesús? Y a veces nos acercamos a Jesús solo para que me sane, para que me cambie, para que me restaure, para que haga volver a mi esposo, a mi esposa, para que mis hijos no se descarríen más, para que me solucione la situación económica. Dios, hazme. En otras, sírveme, haz mi voluntad, cumple mis sueños, lleva a cabo mis metas. Pero si Dios dice, no, es que es todo lo contrario, eres tú el que tiene que hacer mi voluntad, eres tú el que tiene que seguirme a mí, ahí decimos, no, eso no es lo que yo quiero. Esperamos un Mesías diferente. Y cuando viene Jesús y provoca las circunstancias para que lo conozcamos, ¿qué pasa? No lo reconocemos porque estamos esperando un Mesías diferente. Pasa exactamente lo mismo. Entonces, ante la idea de un Mesías que no viene a servirnos porque lo ha hecho demasiado, y eso lo vamos a ver ahorita, sino que ha venido a servirnos para que precisamente ahora, dándonos una nueva vida, nosotros lo sigamos a Él. Por eso es que esta serie se llama Sígueme. Seguimos a Él, al Mesías. Él no nos sigue a nosotros. Nosotros lo seguimos a Él. Ante ese Mesías que nos dice, que nos llama a este mensaje de cambio de vida, de transformación de vida, muchos se oponen a esa idea y entonces hacen lo posible por negar que Jesús es el Mesías. Y se inventan toda clase de objeciones. Por ejemplo, hay personas que dicen, bueno, se dice que Jesús es el Mesías, pero ¿por qué? Uno les responde, es que no se ha dado cuenta las profecías en el Antiguo Testamento. Esas profecías se cumplieron en Jesús. Y esa persona puede responder, pero ¿qué tal haya sido coincidencia? ¿Podía haber sido coincidencia o no? Diría esa persona. Y tú te quedas y dices, pues bueno, tal vez sí. Y empiezas a dudar de si Jesús es el Mesías o no. Otra persona puede llegar a decirte, yo no creo que Jesús es el Mesías, más bien yo creo que de pronto eso fue una mentira que se inventaron los discípulos. Y cuando escribieron los evangelios, es decir, los evangelistas Mateo, Marcos, Lucas y Juan, yo creo que ellos se inventaron toda esa historia de que se cumplieron en él las profecías y todo eso para que después hubiera ese control religioso, porque eso es lo que hacen las religiones, controlan a la gente y ustedes son unos borregos y entonces yo creo que es una mentira, ¿sí? También existen esas objeciones. Y tal vez a ti eso te pueda poner a pensar y a tambalear y oiga, ¿qué tal que sí? ¿Cierto? Otra persona podría decir lo siguiente, ¿y qué tal que más bien Jesús, conociendo las profecías, haya hecho todo lo posible por forzarlas, es decir, por forzar el cumplimiento en él mismo, para que la gente creyera en él como Mesías? Por ejemplo, una de las profecías decía que el Mesías entraría a Jerusalén sentado en un asno, sentado en un burro, ¿sí? Pues entonces Jesús dijo, mira, acá dice esto, entonces voy a hacer eso. Me voy, me consigo un burro y entro a Jerusalén. Si ves, se cumplió esta profecía. ¿Qué tal que él sí haya hecho Jesús con todas y entonces él no sea el Mesías, sino que sencillamente buscó que esas profecías se cumplieran en él? Así es como la gente hoy busca rechazar al Mesías. Por medio de argumentos, por medio de todas esas objeciones. Pero bueno,
Pensemos un momentico en eso y quiero que sepas esto. Ante la primera objeción que decía que todo de pronto haya sido coincidencia, que esas profecías de pronto se cumplieron en Jesús, pero coincidencialmente no porque realmente Él fuera el Mesías, quiero decirte esto. Escúchame bien. Si solo 8 profecías del Mesías, si solo 8 se cumplieran en una sola persona, 8 de esas profecías se cumplieran en una sola persona, ¿sabes cuál sería la probabilidad de que eso sucediera? 1 en 100.000 millones de millones. Esa sería la probabilidad de que 8 profecías se cumplieran ellas en una sola persona. ¿Sabes qué significa eso? Es como si tuviéramos 100.000 millones de monedas de 50 pesos. Por ejemplo, imagínate que tuviéramos todo eso y las esparciéramos en un terreno. ¿Qué tan grande debería ser ese terreno? Una cosa espantosamente gigante. Yo creo que ninguno en este momento se la puede estar imaginando de forma acertada. Pero si esparciéramos 100.000 millones de monedas de 50 pesos en un terreno y pusiéramos después a una persona con los ojos vendados en ese terreno, ¿cuál sería la probabilidad de que al decirle a esa persona agáchese y coja una? Si nosotros cogiéramos una de esas monedas y la marcáramos con una cintica roja, por decir algo. ¿Cuál sería la probabilidad de que nosotros al tomar a una persona con los ojos vendados y decirle agáchese y coja una, cogiera de primera la marcada? ¿Sabes cuál sería la probabilidad? 1 en 100.000 millones de millones. Así de probable era que 8 profecías del Mesías se cumplieran en una sola persona. Por lo tanto, es imposible que haya sido coincidencia que esas profecías se hayan cumplido en Jesús. ¿Sabes por qué? Porque en Jesús no se cumplieron 8, se cumplieron todas y son cientos de profecías en el Antiguo Testamento acerca del Mesías y se cumplieron todas. ¿Tú sabes cuáles podrían ser las probabilidades de que se cumplieran todas en una sola persona? No traje aquí la cifra, pero son billones de billones de billones de billones. Con B, de burro. Y todas se cumplieron en Jesús. Entonces no es posible que haya sido una coincidencia. Por otro lado, los que dicen que fue un invento de los discípulos, de los evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pues hermanos, piensen en esto. Marcos escribió su evangelio en el año 65 después de Cristo. Estos son fechas aproximadas. Marcos escribió su evangelio en el 65 después de Cristo. Lucas escribió su evangelio en el 70 después de Cristo. Mateo escribió su evangelio en el 80 después de Cristo. Y Juan escribió su evangelio en el 90 después de Cristo. ¿Qué significa todo esto? Que esos evangelios fueron escritos aproximadamente entre 30 y 60 años después de que Jesús había muerto. ¿Sí? O sea, entre 30 y 60 años después, estos 4 hombres escribieron cada uno de sus evangelios. Por lo tanto, si hubiera sido un invento de ellos al escribirlo, ¿sabe qué significaría eso? Que ellos estaban en ese momento con esos escritos negando de ahí para atrás 30 años de historia cristiana. Si 4 hombres, cada uno desde su propio escrito, se hubieran puesto de acuerdo, porque eso también pasa, que están en unidad los 4 escritos, ¿sí? Pero si los 4 se hubieran puesto de acuerdo para inventar esa historia, negando la historia real, entre comillas, de que Jesús era un común y corriente y no era ningún Mesías, no nos preguntamos esto, pues alguien se hubiera alborotado, ¿no? Alguien hubiera dicho, eso no es cierto. Alguien habría escrito algo en contra de esos evangelios, diciendo nada de esto sucedió, todo esto fue mentira. Y no uno, muchos. Porque esos 4 relatos cambiaron la historia de la humanidad. Pero ¿cuál es la verdad? Que no tenemos ni un solo relato que niegue los hechos escritos por los evangelistas.
Ahora digamos, no, pero es que de pronto no lo escribieron 30 años después, o sea, sí lo escribieron 30 años después, pero alguien podrá decir, pero más bien no será que la mentira no la fabricaron 30 años después, sino inmediatamente después de que Jesús murió en la cruz. Empezaron de una vez a crear una historia diferente y se transmitió oralmente hasta que ellos mismos 30 años después, entre 30 y 60 años después, escribieron los evangelios. Alguien podría objetar eso. Pero yo digo esto. Si después de la muerte de Jesucristo ellos hubieran inventado toda esta historia de que en Él se cumplieron toda esta cantidad de profecías y que Él es el Mesías, volvemos a lo mismo. ¿Acaso en Jerusalén no se iba a levantar nadie a decir estos están locos, todo esto es mentira? ¿Acaso no se iba a levantar la gran mayoría en contra de estos 4? ¿O en contra de estos 12, 11? El punto es este. No se levantaron a decir que era mentira. No se levantaron a decir que Jesús nunca resucitó, no se levantaron a decir que Él no hizo los milagros, que Él no hizo lo que hizo, que Él no enseñó lo que enseñó. No. Intentaron negar cosas, por supuesto, como la resurrección de Cristo. Pero no vemos realmente que la verdad haya prevalecido sobre la mentira de estos poquitos. Todo lo contrario. Otra persona, como les decía, pudo haber dicho que Jesús pudo haber forzado que las profecías se cumplieran en Él. Esa me parece convincente cuando pensamos en el burro, ¿cierto? Pues sí, él mismo toma un burro, entra y dice, sí ve, se cumplió una profecía. Bueno, listo. Pero si Jesús fuera tan solo un humano, habría profecías que jamás habría podido cumplir, porque escapaban por completo de su control. ¿O no? Piensa en esto. Una cosa es que él vaya y tome un burro para entrar a Jerusalén. Pero otra cosa muy diferente es esta. Controlar cuándo naces, de dónde naces y cómo naces. Eso nadie lo puede controlar. Y les voy a mencionar 8 profecías. Es decir, con que estas 8 se hubieran cumplido, la posibilidad sería 1 en 100.000 millones de millones. Y de estas 8 profecías, ninguna la podía controlar Jesús. Todas estaban fuera de su control. ¿Cuáles eran? La Biblia, el Antiguo Testamento profetizó que el Mesías iba a ser descendiente de Abraham. Jesús fue descendiente de Abraham, no lo podía controlar. Se profetizó que el Mesías vendría de la tribu de Judá. Jesús venía de la tribu de Judá, él no podía controlar eso, como un ser humano, ¿cierto? Se profetizó que el Mesías vendría de la casa de David, que sería nacido en Belén, que sería nacido en el tiempo justo que profetizó Daniel, en Daniel 9, 24 al 26. Justo en ese tiempo iba a nacer el Mesías y preciso en ese tiempo nació Jesús. Preciso nació en Belén y era de la casa de David y él no podía controlar nada de eso. Se profetizó que cuando el Mesías viniera, muchos niños serían asesinados. Y cuando Jesús nació, Herodes mandó a matar una gran cantidad de niños en la región de Judea. Jesús no podía controlar eso siendo un bebé. Se profetizó que el Mesías sería rechazado por los judíos. Y si Jesús hubiera querido venir con ganas de decir que él era el Mesías, no buscaría ser rechazado, sino todo lo contrario, ser aceptado. Pero fue rechazado. Por lo tanto, eso también escapaba de su control. Otra, se profetizó que unas personas echarían suerte sobre las vestiduras del Mesías. Digámoslo en términos nuestros, jugarían dados a ver quién se quedaba con la ropa del Mesías. Eso también escapa del control de Jesús, a menos que le hubiera dicho, venga, jueguen dados a ver quién se gana mi ropa. Pero eso no pasó. ¿Qué fue lo que pasó? Cuando él fue arrestado y fue crucificado y envilecido por los romanos, le quitaron sus túnicas,
lo latigaron, lo golpearon y después cogieron sus túnicas unos soldados y se jugaron la suerte, tal como había sido profetizado. 8 profecías, tan solo 8, porque son muchísimas más, que escapaban por completo del control de la voluntad humana. Y una de ñapa. Fue profetizado que el Mesías sería crucificado. Y fue profetizado en los tiempos en los que la crucifixión no existía. Y fue crucificado el Mesías. Eso tampoco lo podía controlar Jesús. Entonces vemos que cuando hay objeciones en contra del Mesías, más allá de que sean objeciones razonables, lo que hay es un corazón que no quiere seguir al Mesías y que no lo acepta como tal. O que está esperando un Mesías que no es el verdadero, un Mesías que Dios no prometió. Entonces yo les digo, ¿cuál es el Mesías que Dios prometió? Si tú estás esperando el Mesías verdadero, es decir, si tú realmente estás queriendo seguir al Mesías verdadero, y cuando digo esperando no me refiero a que venga por primera vez porque Él ya vino, porque creemos que es Jesús el Mesías, pero en estos tiempos, 2000 años después de esta historia, volvemos al error de querer un Mesías diferente, un Mesías que me complazca a mí, que me sane, que me restaure, yo. Cuando acabes, gracias Señor, me voy a seguir haciendo mi vida, nos vemos cuando tenga problemas. Ese no es el Mesías. ¿Cuál fue el Mesías que Dios prometió? Vamos a ver una profecía donde dice que ese Mesías sería un profeta. Otra profecía que dice que el Mesías sería un rey. Y otra profecía que dice que el Mesías sería un sumo sacerdote. Primera profecía. Esta profecía fue dada a Moisés. ¿Y quién fue Moisés? El primer profeta de Israel. Fue Dios hablándole a Moisés acerca del Mesías como un profeta. Y mira lo que dice, Deuteronomio 18, del 18 al 19. Dios elegirá ese profeta de entre el pueblo. Cuando dice ese profeta, ahí lo está profetizando, está hablando de un profeta del futuro. Dios elegirá ese profeta de entre el pueblo. Será uno de los nuestros, o sea que judío. Y hará lo mismo que ahora hago. ¿Quién está hablando ahí? Moisés. ¿Y qué es lo que hará? Es decir, les comunicará todo lo que Dios quiera decirles. Vuelvo a leerlo. Dios elegirá ese profeta de entre el pueblo. Será uno de los nuestros y hará lo mismo que ahora hago. Es decir, les comunicará todo lo que Dios quiera decirles. Versículo 19. Dios castigará a quien no obedezca las órdenes que dé por medio de ese profeta. Dios aquí está anunciando por medio de Moisés que en el futuro sería levantado un profeta como Moisés. ¿En qué sentido un profeta como Moisés? Un profeta levantado por Dios con un mensaje claro de Dios y respaldado con milagros. Ahora, segunda profecía, una profecía que anuncia que el Mesías sería un rey. Esta fue dada a David, el rey, en 2 de Samuel, capítulo 7, versículos 12 al 16. Y esta es una profecía dada por el profeta Natán al rey David. ¿Esto cuándo sucedió? 1100 años antes de Cristo, aproximadamente. Y la anterior que les di, la de Moisés, fue más o menos 1500 años antes de Cristo, que se anunció el profeta. Ahora esta que anuncia que el Mesías será un rey fue unos 1100 años antes de Cristo. Y miren lo que dice. Cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres, ¿los días de quién? De David, del rey David, ¿cierto? Cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres, o sea, cuando te mueras, levantaré a tu descendiente después de ti, el cual saldrá de tus entrañas y estableceré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Yo seré padre para él y él será hijo para mí. Cuando cometa iniquidad lo castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, a quien quité de delante de ti.
tu casa y tu reino permanecerán para siempre delante de mí, tu trono será establecido para siempre. Muy bien. Algo que sucede en varias profecías de la Biblia es que las profecías tienen uno, dos o hasta tres cumplimientos diferentes. ¿Sí? Por lo menos en esta profecía había dos cumplimientos diferentes. Es decir, por un lado estaba hablando de un hombre descendiente de David que sería rey, que edificaría casa al nombre del Señor y que sería pecador. Porque dice, cuando cometa iniquidad, lo castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres, ¿cierto? Entonces acá uno dice, uy, que ya no me encaja en Jesús, ¿cierto? Pues ¿de quién está hablando? De Salomón, el hijo de David. Porque de hecho, David quería construir un templo para Dios, pero Dios no se lo permitió. Fue su hijo Salomón el que lo hizo. Y acá lo está diciendo. Levantaré un descendiente tuyo que será rey y será él quien edifique casa a mi nombre, y cuando él cometa iniquidad lo voy a castigar. Y eso fue lo que pasó, tal cual con Salomón. Él edificó el templo del Señor y tuvo su temporada en la que se descarrió tremendamente y Dios lo castigó. Eso se cumplió. Pero hubo algo que no se cumplió en Salomón, en esta profecía, que es el versículo 15. Dice, pero mi misericordia no se apartará de él. Perdón, el versículo 16. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre delante de mí. Tu trono será establecido para siempre. Eso no se cumplió. ¿Por qué? Porque el reino de Israel dejó de existir. Ya no existe hoy en día. No hay reino de Israel. En ningún lado. Cuando fueron invadidos por los asirios y cuando fueron invadidos por los babilonios, se acabó y nunca más volvió a haber reino. Entonces aquí es donde uno entiende que parte de la profecía se cumplió en Salomón, pero también la profecía se iba a cumplir en otro descendiente que iba a ser descendiente de David, que iba a edificar casa al Señor, que iba a ser castigado con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres por la iniquidad, pero este tendría un reino eterno. Uno dice, bueno, me empieza a sonar como a Jesús, pero eso de la iniquidad todavía no me cuadra, ¿cierto? Bueno, esta es la profecía. Ahora vamos a la tercera profecía que anuncia al Mesías como sumo sacerdote. Bien, esta tercera profecía fue dicha por Isaías 700 años antes de que Jesús viniera. Y mira lo que dice esta profecía. Habla en pasado, como si ya hubiera sucedido, pero volvemos a lo mismo, esto fue 700 años antes. No había sucedido, pero fue escrito de esa forma, para que nosotros lo podamos entender mejor. Miren lo que dice. Mi siervo, y aquí es donde está hablando del Mesías, mi siervo creció en la presencia del Señor como un tierno brote verde, como raíz en tierra seca. No había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto, nada que nos atrajera hacia él. Fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, y atención, fueron nuestras debilidades las que Él cargó. Fueron nuestros dolores los que lo agobiaron y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Pensamos eso. Versículo 5, pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. ¿Ves la profecía anterior? Que dice que el rey sería castigado por su iniquidad, azotado con varas de hombres. Ahora entendemos que en esa profecía no se refería a que iba a ser castigado por sus propias iniquidades, sino que a la luz de esta, los seres humanos pensaríamos que fue por sus iniquidades, pero estaba siendo castigado, era por las iniquidades ¿de quién? Por las mías y por las tuyas. Versículo 6.
todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. ¿Hay alguien aquí que se haya extraviado en su vida? Que haya tomado malas decisiones y que diga, quiero salir de aquí. Todos, ¿cierto? Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre él los pecados de todos nosotros. 7. Fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Yo estoy diciendo que esta es una profecía, pero si te das cuenta que hay un montón de profecías dentro de esta profecía. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja en silencio ante sus trasquiladores, no abrió su boca. Al ser condenado injustamente, se lo llevaron. A nadie le importó que muriera sin descendientes. Mira esta profecía. Jesús no tuvo hijos. A nadie le importó que muriera sin descendientes, ni que le quitaran la vida a mitad de camino, que está diciendo que lo iban a matar. Y a mitad de camino, a media vida, Jesús murió a los 33 años. Pero lo hirieron de muerte por la rebelión de mi pueblo. Él no había hecho nada malo, y aquí es donde ya nos encaja Jesús, sin pecado. Él nunca pecó y jamás había engañado a nadie, pero fue enterrado como un criminal. Murió en una cruz entre dos ladrones. Fue puesto en la tumba de un hombre rico. Versículo 10. Formaba parte del buen plan del Señor aplastarlo y causarle dolor. Sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, y acá es donde viene la mayor claridad acerca de que está hablando de un sumo sacerdote. Cuando vea todo lo que... No, me salté un pedazo, perdón. Cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes. O sea que a raíz de ese sacrificio iba a tener muchos descendientes. Disfrutará de una larga vida. ¿Cómo así? ¿Luego no lo mataron? ¿No lo mataron a mitad de camino? Entonces, ¿cómo así que va a tener una larga vida? Va a resucitar. ¿Cierto? Y en sus manos el buen plan del Señor prosperará. Versículo 11. Cuando vea todo lo que logró mediante su angustia, quedará satisfecho. Y a causa de lo que sufrió mi siervo justo, hará posible que muchos sean contados entre los justos, porque Él cargará con todos los pecados de ellos. Yo le rendiré los honores de un soldado victorioso porque se expuso a la muerte. Fue contado entre los rebeldes, cargó con los pecados de muchos e intercedió por los transgresores. Y ahí está ese Jesús en la cruz diciendo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Tantas profecías en este texto cumplidas en él. ¿Por qué estoy diciendo que esta es una profecía que anuncia que el Mesías sería un sumo sacerdote? Porque el sumo sacerdote en los tiempos del Antiguo Testamento era el encargado de entrar en el lugar santísimo del templo, y el lugar santísimo era el espacio pequeño, más pequeño y central, más adentro del templo, donde el sumo sacerdote solo podía entrar una vez al año con un cordero y lo degollaba en el lugar santísimo. Y esa sangre que era derramada en el arca del propiciatorio era el sacrificio para que Dios perdonara los pecados del pueblo de Israel. Y así sucedía cada año. Pero aquí vemos a alguien que no ofrece un cordero, sino que se ofrece a sí mismo. Y derrama su sangre. No para que los pecados sean cubiertos una vez al año, sino para que sean borrados una vez y para siempre. El sumo sacerdote, dando su vida como ofrenda por el pecado. ¿Qué es lo que les estoy compartiendo? ¿Cuál fue el Mesías que Dios prometió, cierto?
Pero ¿cuál fue el Mesías que vino? Miremos ese cumplimiento. Ya hablamos de la profecía de que el Mesías sería un profeta. ¿Cómo se cumplió esto? Pues en Jesús. Él es el profeta, el Mesías profeta. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa? Que cuando Dios le dijo a Moisés, levantaré otro profeta como tú y pondré mis palabras en su boca, hará eso y será respaldado, eso lo añado yo, pero sería un profeta como Moisés, y Moisés no solo habló, sino que hizo milagros. Entonces vendría otro profeta también de esa misma manera. Y un día Jesús multiplicó unos pocos panes y unos pocos peces para alimentar a más de 5,000 personas. Y dice la Biblia en Juan 6:14 lo siguiente: la gente, al ver la señal milagrosa que Jesús había hecho, es decir, esa multiplicación, exclamó. ¿Qué exclamó? Leámoslo todos a la voz de tres. 1, 2, 3. No hay duda de que es el profeta que esperábamos. La mujer samaritana, cuando estuvo hablando con Jesús, después de que Jesús le dijera un montón de cosas, ella le dijo: Señor, me parece que eres profeta. Y momentos después de la conversación, cuando Jesús le dio a ella el privilegio de conocerlo, quién era, porque él le dijo: yo soy el Mesías, salió corriendo esa mujer disparada a Sicar, la ciudad donde vivía, y le dijo a todos los samaritanos: he acabado de conocer a un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho. Porque le dijo que había tenido 5 maridos y con el que estaba que no era el marido. Quién sabe cuántas cosas más le dijo. Pero ella salió pitada diciendo: me conoce, ¿no será este el Mesías? Es este Jesús, el profeta que dijo: cielo y tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. ¿Será que eso se ha cumplido? Pues 2000 años después, aquí estamos, hermanos, en Chía, tan lejos de Israel, oyendo las palabras de Jesús. 2000 años después, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Llegará el momento en que Dios cambiará todo esto y las palabras de Él seguirán firmes, porque Él es el Mesías profeta del Señor. De hecho, sus profecías acerca de los últimos tiempos son tan precisas, hermanos, en el libro de Mateo. Él dijo que en los últimos tiempos habría guerras y rumores de guerras. Y nosotros estamos viviendo eso. El siglo pasado y este han sido los siglos más bélicos de la historia de la humanidad. Jesús dijo que en los últimos tiempos habría muchas enfermedades y nosotros somos la primera generación que enfrenta una pandemia mundial. Sin mencionar todas las otras cosas que hay en nuestros tiempos. Pestes, enfermedades, todo eso. Jesús dijo que en los últimos tiempos habría muchos terremotos en todas partes. Solo hay que ponerse a mirar estadísticas para ver cuánto han crecido la cantidad de terremotos en todo el mundo. Jesús profetizó que en los últimos tiempos su mensaje sería predicado en todas las naciones, a toda raza, toda lengua, toda nación. El punto es este, que hoy estamos aquí en Chía, en la vereda de Fonquetá, hablando el Evangelio. ¿Cómo podía saber un ser humano hace 2000 años que eso iba a pasar? ¿Cómo podía estar tan seguro de que su propósito iba a prosperar tan bien? Hermanos, el Evangelio es el mensaje más predicado en todo el mundo. Aún no ha llegado a todo lugar, pero ya lo está logrando. Se necesita gente que esté dispuesta a ir. Y todo lo que es este profeta, este gran Mesías, profeta de Dios, dijo, él mismo dijo que no hablaba ni actuaba por su propia cuenta, sino que decía y hacía
todo lo que el Padre le mandaba, cumpliéndose así la profecía que Dios le dio a Moisés, diciéndole, levantaré un profeta como tú, y él dirá todo lo que yo le mande. Y castigaré a todo aquel que no lo obedezca. Y viene Jesús y nos dice, y nos deja muy claro, el que no me obedezca será como un hombre necio que construye su casa sobre la arena. Cuando venga el remesón, todo será un desastre. Pero el que me obedezca será como el hombre sabio que construyó su casa sobre la roca. Y cuando vengan las pruebas, permanecerá firme. Ahí está nuestro profeta. Pero no solo es el profeta, también es el Mesías rey. ¿Cierto? ¿Recuerdan la profecía que Natán le dio a David? La leíamos ahorita, ¿no? De tus descendientes levantaré un rey, ¿cierto? Mateo 1:1 dice lo siguiente. El siguiente es un registro de los antepasados de Jesús, el Mesías. ¿Y qué dice acerca del Mesías? ¿Descendiente de quién? De David y de Abraham. Y empieza Mateo 1 con toda la genealogía de Jesucristo. Él era descendiente de David y de Abraham. Pero no solo eso nos revela que él haya sido el rey. Curiosamente, aunque él estaba naciendo por allá en Belén en un pesebre, unos sabios de Oriente que no tenían nada que ver ni con Israel, ni con la ley, ni con nada, unos sabios de Oriente, de hecho tan raros serían que hoy los conocemos tradicionalmente como los Reyes Magos. Vaya uno a saber en qué andaba esa gente, ¿sí? Pero el caso es que a ellos les fue anunciado que el rey de los judíos nacería y que debían seguir una estrella, porque todo eso había sido profetizado también. Y ellos llegan a donde los va guiando la estrella y llegan a una ciudad llamada Jerusalén y buscan a un señor llamado Herodes. No, mentiras, eso no puede haber sido en Jerusalén, que Herodes no estaba ahí. Creo que fue en Galilea. Y le dicen a Herodes, en Mateo 2:2 le dicen, ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Vimos su estrella y hemos venido a adorarlo. Ellos estaban preguntando por el rey de los judíos, porque un ángel les había anunciado esto. Y muchísimos años después viene otra profecía a cumplirse, que fue anunciada en Zacarías 9, de 9 al 10, y miren lo que dice. Sión, alégrate. Jerusalén grita de alegría. Aquí está anunciando algo que va a suceder en Jerusalén. Y lo que está anunciando es, lo que va a pasar, va a producir que la gente grite de alegría en Jerusalén. ¿Qué va a pasar? Dice, mira, tu rey se acerca. Jerusalén grita de alegría. ¿Por qué? Mira, tu rey se acerca. Él es justo y victorioso. Sin embargo, es humilde. Va montado en un burro. No sé cuántos cientos años antes de Jesús se profetizó esto. Y el versículo 10 dice, el rey destruirá los carros de Efraín y los caballos de Jerusalén, destruirá las armas de guerra y anunciará la paz para las naciones. O sea, él no iba a venir a hacer guerra en términos militares. Él gobernará de mar a mar, desde el río Éufrates hasta los lugares más lejanos de la tierra. ¿Qué tal esa profecía? Tremenda, ¿no? Y es este Jesús quien entró triunfalmente a Jerusalén, sentado en un burro. Y todos sus seguidores iban tras él gritando de alegría, y se cumplió la profecía. Y gritaban diciendo, Dios nos ha mandado un rey, viva el rey, gloria a Dios en las alturas. Y gritaban tanto que los mismos fariseos le decían a Jesús, Señor, cállelos. Porque ardían de envidia. Y cuando le dicen, Señor, cállelos, él les responde, si ellos se callan, ¿sabe qué va a pasar?
las piedras van a gritar. Días después, cuando él fue arrestado, Poncio Pilato le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, tú lo has dicho. Pero agregó, mi reino no es de este mundo. Y eso es muy importante. Mi reino no es de este mundo. Y este cobarde Poncio Pilato, para evitar un motín, decide entregar a Jesús y dice, hagan lo que quieran con él, pero yo estoy limpio. Y se lo entrega a la voluntad de los judíos y van y lo crucifican a mano de los romanos. En esta crucifixión romana para criminales, lo cuelgan, lo clavan en la cruz y ponen sarcásticamente un letrero en la cruz, escrito en las 3 lenguas habladas de ese entonces, arameo, griego y latín. Y ese letrero dice, este es el rey de los judíos. Y la gente mientras lo miraba decía, si este es el Mesías, si este es el rey de Israel, que baje de la cruz para que veamos y creamos en él. Y se burlaban de esa manera. Yo quiero decirte esto, cuando alguien cree burlarse de Dios, debe tener cuidado. Si tú crees burlarte de Dios, si crees que lo estás logrando, que te puedes burlar de Dios, ten cuidado, no sea que esté pasando precisamente lo contrario y sea Dios el que se esté burlando de ti y tú no te estás dando cuenta. Porque eso fue lo que sucedió en ese momento. Ellos sarcásticamente colocaron el letrero, pero lo que no sabían era que Dios lo estaba permitiendo porque sí era el rey de los judíos el que estaba en la cruz. Y mientras decían, si eres el Mesías, el rey de los judíos, bájate de esa cruz para que veamos y creamos. No se bajó de la cruz, podía hacerlo, pero voluntariamente no lo hizo, porque era por medio de ese mismo sacrificio y de esa sangre que estaba derramando, que él estaba salvando un pueblo para sí mismo, para reinar sobre ellos para siempre. Amén. ¿Qué sucedió entonces cuando fue arrestado y crucificado con los discípulos? Se escondieron y guardaron silencio. Y entonces las piedras gritaron. Porque cuando Jesús murió en la cruz, hubo un terremoto. La tierra tembló, las rocas se partieron, los sepulcros se abrieron y muchos muertos resucitaron, dice la palabra del Señor. Se cumplió la palabra del Señor. Si estos callan, las rocas gritarán. Jesús es el Rey, hermanos. Amén. Pero su reino no es de este mundo. Pronto volverá. Jesús volverá pronto. Amén. Y establecerá su reino en toda la tierra porque así lo ha prometido. Así lo prometió cuando fue obligado por Caifás a decir si era o no el Mesías. En Mateo 26, del 63 al 64 dice lo siguiente. Pero Jesús se quedó callado. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te estoy poniendo bajo juramento. Aquí Jesús ya había sido arrestado y Caifás, el sumo sacerdote, le dijo, te estoy poniendo bajo juramento en el nombre del Dios viviente. Dinos si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y atención a esto, sin embargo les digo que ustedes verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso, llegando en las nubes del cielo. Y es ahí cuando viene a gobernar toda la tierra para siempre. Esperamos ese rey. Amén. Amén. El Mesías, nuestro rey, Jesús.
Y finalizando nos queda como sumo sacerdote. Pues que añadirle lo que Isaías ya dijo. Qué profecía tan tremenda, ¿no? La de Isaías. Pero sí hay algo que añadir muy rápidamente. Que él no era un sacerdote como los antiguos sacerdotes de Israel, que eran todos sacerdotes descendientes de Aarón, de la tribu de Leví. Él no era sacerdote según la orden de Leví, sino dice el autor de Hebreos que era sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Quién es ese tal Melquisedec? Solo es mencionado una vez por allá en Génesis. Una persona que no se sabe ni quiénes eran sus padres, ni si tenía hijos, ni cuándo murió, no se sabe nada de él. Solo dice que Abraham, estamos hablando de los tiempos de Abraham, es decir, muchos años antes de Moisés, de la ley, de los levitas, todo eso, lo que está diciendo es que este Melquisedec se conoció con Abraham. Y lo único que dice la Biblia de este Melquisedec es que era sacerdote del Dios Altísimo y rey de Salem, es decir, rey de paz. Y este sacerdote recibió los diezmos de Abraham y lo bendijo. No dice más la Biblia. En el Nuevo Testamento el autor de Hebreos dice que Jesús es sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Por qué? Porque no tiene principio, no tiene fin, es sacerdote y es rey. Y así como él se conoció con Abraham, el padre de la fe, y él le entregó los diezmos sin que hubiera ley de diezmos, le entregó los diezmos y este Melquisedec lo bendijo, así nosotros nos acercamos a Jesús, nuestro sumo sacerdote, por la fe. No por ley, no por mandamientos, sino por la fe. Y solo por la fe Él nos bendice. Este sacerdote que también es rey de paz. Y solo en Cristo nosotros tenemos paz. Paz verdadera. Paz no como la da este mundo, sino una paz que sobrepasa nuestro entendimiento. Entonces, cuando Jesús murió en la cruz por nuestros pecados, mientras estaba sucediendo el terremoto, ¿sabe qué pasó en el templo? En el lugar santísimo donde entraba un sacerdote una vez al año, el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo se rasgó, pero no de abajo hacia arriba, como si hubieran entrado dos impostores. ¡Jale, jale, jale! No. Se rasgó de arriba hacia abajo, porque fue Dios rasgándolo, diciendo, abolido para siempre el sistema de sacrificios antiguo, porque ahora mi hijo ha muerto en la cruz. Dios aceptó el sacrificio del Mesías, nuestro sumo sacerdote. Dios declaró abolido al rasgar ese velo del templo. Declaró abolido para siempre el sistema de sacrificios del templo, según la ley de Moisés. Y por eso en Hebreos 9, del 24 al 28, dice lo siguiente. Atención a estas palabras, hermanos. Porque Cristo no entró en el santuario hecho por seres humanos. ¿De cuál está hablando? Del lugar santísimo. Cristo no entró ahí. ¿Por qué? Porque ese santuario solo era una copia del santuario verdadero. ¿Dónde entró Cristo entonces? Cristo entró en el cielo mismo y allí se presenta ante Dios para pedirle que nos perdone. No entró para ofrecerse como sacrificio muchas veces, como aquí en la tierra lo hace el jefe de los sacerdotes, que entra una vez al año para ofrecer una sangre que no es la suya. Si Cristo tuviera que hacer lo mismo, habría tenido que morir muchas veces desde que creó el mundo. Pero lo cierto es que ahora, cuando ya se acerca el fin, Cristo se ha manifestado de una vez y para siempre. Se ha manifestado para ofrecerse como el sacrificio por el cual Dios nos perdona nuestros pecados. Versículo 27. Todos nosotros moriremos una sola vez y después vendrá el juicio. No hay reencarnación. No hay nirvana. No hay nada de eso. Todos nosotros moriremos una sola vez y después vendrá el juicio. De la misma manera, Cristo se ha ofrecido
una sola vez, para que muchos seamos perdonados de nuestros pecados. Y después Él volverá otra vez al mundo, pero no para morir por nuestros pecados, sino para salvar a todos los que esperamos su venida. Amén. Ese es Jesús, un Mesías para todos, hermanos. Israel lo rechazó y lo crucificó, pero Él resucitó. Y todo lo que vivió debía cumplirse. Todo lo que vivió debía cumplirse. Esos cientos de profecías debían cumplirse en Él, tal y como Él lo dijo ya habiendo resucitado en Lucas 24. Del 44 al 47. Lucas 24, del 44 al 47, dice así, este es Jesús hablando ya cuando había resucitado. Dice, entonces dijo, cuando estaba con ustedes antes, les dije que tenía que cumplirse todo lo escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la mente para que entendieran las escrituras y dijo, efectivamente se escribió hace mucho tiempo que el Mesías debería sufrir, morir y resucitar al tercer día. También se escribió que este mensaje se proclamaría con la autoridad de su nombre a todas las naciones, comenzando con Jerusalén, y este es el mensaje, iglesia, hay perdón de pecados para todos los que se arrepientan. Jesús es ahora Mesías para todos los que ponen su confianza en Él. No necesitas ser judío, solo necesitas confiar en Él, porque Jesús no solo es descendiente de Abraham, sino de Adán. Y en Abraham puede representar a Israel y a los que son de la fe, pero en Adán representa a toda la humanidad. Entonces, iglesia, ¿crees en este Jesús? ¿Es este tu Mesías? ¿O qué Mesías quieres seguir tú? Porque este es el verdadero. Jesús, tu sumo sacerdote. Solo Él se presentó ante Dios por tus pecados. Solo Él pagó el precio. Solo su sacrificio es aceptado. Solo su sangre es la que puede limpiarte. Solo por medio de Cristo puedes ser perdonado y liberado de cualquier pecado. No importa el pecado que hayas cometido. Tal vez hay un pecado supremamente secreto y vergonzoso en tu vida que vuelves una y otra vez y dices, ¿por qué lo hice? ¿Por qué lo hice? ¿Por qué lo hice? Solo la sangre de Cristo puede borrar ese pecado. Solo la sangre de Cristo puede limpiar ese pecado y darte una vida nueva. Él es el sumo sacerdote. Solo Él puede restaurarte, pero Él también, solo Él es tu profeta. Él es quien te ha dicho lo que debes hacer. Yo te digo esto, si tú no sabes qué hacer con tu vida, si tú te sientes perdido, yo no sé para dónde voy, yo no sé qué voy a hacer con mi vida, mire los años que tengo y lo que he hecho con mi vida. Si tú te sientes así, afligido y te golpeas el corazón por eso, yo te digo, solo sigue a Jesús. Obedécelo porque Él te mostrará el camino que debes seguir. Y nunca lo vas a lamentar. Nunca vas a lamentar seguir a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es la voluntad de Dios para tu vida. Pero no solo es esto, sino también es tu Rey. Jesús es el Mesías, tu Rey. Deja que Él gobierne tu corazón. Tú ya sabes cómo es una vida gobernándote a ti mismo. Ya sabes, ya lo sabes, cómo es tu vida cuando haces tu propia voluntad. Ahora Él ha venido a decirte, ahora deja que yo te gobierne. Ya hiciste lo que quisiste y mira los resultados. Ahora deja que yo te gobierne. Deja que el Rey te gobierne porque Él un día volverá, hermanos. Y establecerá su reino en toda la tierra para gobernar solo con aquellos que lo han confesado como su Rey, como su Señor, como el Señor de sus vidas. Él es el supremo Rey y amo del universo. No solo el Rey de los judíos, sino nuestro Rey ahora. Amén.